El mensaje de la cruz 3. Resumen y análisis. El mensaje de la cruz 3. Dios el Creador, parte 3. Pasaje principal. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 1. Introducción. La revelación del Creador invisible. En esta tercera parte del mensaje de la cruz, el predicador continúa revelando la realidad viva del Dios Creador, enfatizando que Él no es una idea o una figura mitológica, sino una existencia verdadera, todopoderosa e invisible que se manifiesta a través de su creación y de sus obras. El propósito de este mensaje es llevar a los oyentes a una fe más profunda, que no dependa del conocimiento humano ni de la lógica terrenal, sino de la experiencia espiritual directa con el Creador. El orador recuerda que, aunque el ser humano no pueda ver físicamente a Dios, puede experimentar su presencia viva por medio del Espíritu Santo, del poder de la oración y de los milagros que Él sigue obrando hoy. Así como en los dos primeros mensajes se mostró el poder creador de Dios en la naturaleza y en la historia, ahora se resalta su autoridad soberana sobre el universo y la vida del hombre. 2. La naturaleza espiritual de Dios. Dios es espíritu. Jesucristo mismo lo declaró en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que no puede percibirse con los sentidos humanos, sino con el corazón y el espíritu. El predicador subraya que muchas personas dicen creer en Dios, pero en realidad solo lo reconocen intelectualmente. Creer verdaderamente en el Dios invisible implica tener una relación viva con Él, escuchar su voz interior, experimentar su consuelo y su poder en la vida diaria. El Espíritu de Dios es quien da vida, poder y dirección a todo lo creado. Así como el cuerpo humano sin espíritu está muerto, el mundo sin el Espíritu de Dios sería un caos sin propósito. Por eso, el primer acto creativo de Dios fue ordenar el vacío. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa misma acción del Espíritu continúa hoy, donde hay tinieblas, Él trae luz, donde hay confusión, Él establece orden, donde hay muerte, Él da vida. 3. El poder de la palabra creadora. El mensaje enseña que la palabra de Dios no es simplemente sonido o lenguaje, sino una fuerza viva que contiene poder creativo. Hebreos 11:3 afirma, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo entero fue creado por esa palabra. Cuando Dios dijo sea la luz surgió inmediatamente. Nada puede resistirse a su voz porque su palabra contiene autoridad absoluta. El predicador recuerda que esta palabra sigue teniendo el mismo poder hoy. Cuando el creyente la acepta con fe y la declara con pureza, se convierte en un canal del poder creador de Dios. Por eso, los milagros, las sanidades y las liberaciones no son producto de técnicas o fórmulas, sino del poder inherente a la palabra pronunciada con fe. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La fe, entonces, no es una emoción humana, sino la respuesta correcta del Espíritu ante la palabra divina. 4. La incredulidad y la ceguera espiritual del ser humano. A pesar de la evidencia de la creación, muchos niegan la existencia de Dios porque su espíritu está cegado por el pecado y el orgullo. El conocimiento humano, cuando se separa de la fe, se convierte en un obstáculo para la verdad espiritual. Romanos 1:21-22 dice: Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
El predicador denuncia que este espíritu de incredulidad se ha extendido por todo el mundo moderno. Las ciencias, la filosofía y la cultura niegan lo sobrenatural, reduciendo al hombre a un ser biológico sin alma. Pero la vida sin Dios se vuelve vacía, confusa y carente de propósito. El mensaje llama a volver a la sencillez de la fe, esa fe que no depende de ver para creer, sino que cree y entonces ve. Hebreos 11:6 enseña. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la llave que abre la percepción espiritual y permite al ser humano experimentar al Creador invisible. 5. La gloria del Creador revelada en su obra. El universo es el testimonio más grande de la gloria de Dios. Salmos 19:1-2 declara. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada amanecer, cada ciclo de vida, cada átomo que obedece a leyes precisas proclama que hay un Dios detrás de todo. Nada de lo creado existe por accidente. El predicador invita a observar la perfección de los cielos, el equilibrio del ecosistema, el orden de las estaciones, el ritmo del corazón humano, la estructura del ADN, todo refleja la mente del Creador. Así como un cuadro demuestra la existencia de un pintor y una sinfonía revela a un compositor, el mundo visible es la huella del Dios invisible. Negarlo sería más irracional que negar al propio artista al contemplar su obra. La creación, entonces, no es solo evidencia de poder, sino también de bondad y belleza. Dios no creó el universo para destruirlo, sino para manifestar su amor, su perfección y su deseo de comunión con el ser humano. 6. El Dios que se revela por su poder. Aunque Dios es invisible, su existencia se revela por las obras que realiza. El predicador explica que no se trata de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia viva. Quien ha visto el poder de Dios actuando en su vida, ya no puede dudar de su realidad. Los milagros, las sanidades y las respuestas a la oración son manifestaciones visibles del Creador invisible. Así como el universo fue formado por su palabra, Dios continúa obrando en la historia y en el corazón de quienes creen. Salmos 46:10 dice: Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El mensaje invita a los creyentes a no buscar solo argumentos racionales, sino a experimentar personalmente al Dios vivo. Dios se da a conocer a quienes lo buscan con sinceridad y pureza, revelando su gloria a través de hechos que superan la razón humana. 7. Los milagros, evidencia de la obra creadora. El predicador relata varios testimonios que confirman que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra sigue obrando milagros. Personas enfermas, paralíticas, ciegas o al borde de la muerte fueron restauradas completamente tras la oración en el nombre de Jesucristo. Estos milagros no son fenómenos aislados, sino expresiones del poder creador actuando en la actualidad. Así como Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hoy sigue recreando células, órganos y vidas enteras con su palabra y su espíritu. Éxodo 15:26 declara: Yo soy Jehová tu sanador. El predicador insiste, creer en el Dios creador es creer también en su poder para sanar, transformar y restaurar. Quien acepta su palabra con fe verá manifestarse el mismo poder que en el principio dijo sea la luz y la luz fue hecha. 8. La fe que activa el poder de Dios. La fe no es una emoción pasajera, sino una convicción espiritual que conecta al hombre con el poder divino. Sin fe, incluso la palabra de Dios queda sin efecto en el corazón del oyente. Mateo 9:29, Jesús dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. El predicador explica que la fe verdadera nace cuando el corazón está limpio y alineado con la voluntad de Dios.
Cuando el creyente se arrepiente, perdona y obedece, su espíritu se abre a la acción del Espíritu Santo y el poder de Dios fluye libremente. Así como en la creación todo obedeció a la voz de Dios, en la vida del creyente todo comienza a alinearse cuando hay obediencia y fe genuina. La fe no solo cambia circunstancias externas, sino que transforma el carácter y restaura la relación con el Creador. 9. La restauración del hombre y el propósito del Creador. El propósito final de la creación no fue simplemente producir vida, sino establecer una relación eterna entre Dios y el ser humano. Dios hizo al hombre a su imagen para reflejar su gloria y su carácter. Pero el pecado interrumpió esa comunión. A través de Jesucristo, el segundo Adán, Dios abrió nuevamente el camino hacia la restauración espiritual. Romanos 5, 19 enseña: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La cruz, entonces, es la máxima expresión del amor y del poder del Creador. En ella, el mismo Dios que formó al hombre del polvo entregó a su Hijo para recrearlo en espíritu. La creación física fue el primer acto de su poder, pero la nueva creación espiritual en Cristo es su obra más gloriosa. El mensaje exhorta a los creyentes a vivir como hijos del Creador, no solo admirando su poder, sino reflejando su carácter en santidad, amor y obediencia. 10. Conclusión: adorar al Creador en espíritu y verdad. El mensaje concluye llamando a adorar al Dios Creador no solo con palabras, sino con toda la vida. La verdadera adoración no consiste en ritos o costumbres, sino en reconocer con humildad la grandeza de Dios y rendirse completamente a su voluntad. Salmo 100, 3 declara: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. El creyente que comprende que todo lo que tiene, vida, aliento, propósito y esperanza, proviene del Creador, vive en gratitud constante. Esa gratitud se expresa en obediencia, servicio y comunión con Él. El orador cierra con una invitación a renovar la fe. Que cada persona que escuche este mensaje experimente al Dios vivo, el mismo que creó el universo, sostiene la vida y recrea el corazón humano. Síntesis teológica y espiritual. Tema central: el Dios invisible se revela como creador, sustentador y redentor. Verdad clave: el poder que formó el universo sigue actuando hoy, recreando vidas a través de Jesucristo. Propósito: invitar al creyente a experimentar personalmente al Dios creador mediante la fe y la obediencia. Aplicación espiritual: adorar al Creador con todo el corazón, reconociendo que su palabra es viva y eficaz, y que su espíritu sigue obrando con poder en la creación y en el alma.